Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Vamos a ver la clase número 21 de informática para el grado 4, 8 y 9 A y B de la jornada de la tarde. Del área de estudio de tecnología informática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a continuar con la plataforma de Microsoft Excel, las versiones 2010, 2013, 2016, 2019, para efectos de tarea. Pueden colocar la tarea en cualquiera de estas versiones, no hay problema. Todas las opciones que se ven aquí pertenecen a estas versiones. Vamos a continuar con la parte número 2 de gráficos. Recuerden que en la introducción les dije que un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y facilita su interpretación. Vamos a ver en esta unidad cómo crear gráficos a partir de unos datos introducidos en una hoja de cálculo. La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de los datos. A menudo un gráfico nos dice mucho más que una serie de datos clasificados por filas y columnas. Cuando se crea un gráfico en Excel, podemos optar por crearlo como gráfico incrustado, que es insertar el gráfico en una hoja normal como cualquier otro objeto, o crearlo como hoja de gráfico, que es crear el gráfico en una hoja exclusiva. Para el gráfico, en las hojas de gráfico no existen celdas ni ningún otro tipo de objeto. Bueno, entonces vamos a mirar hoy las características y formatos del gráfico. En la pestaña de presentación podrás encontrar todas las opciones relativas al respecto del gráfico. Por ejemplo, en la sección ejes, podrás decidir qué ejes mostrar o si quieres incluir líneas de la cuadrícula para leer mejor los resultados. Así en este serían los iconos de los ejes. ¿Okay? Ahora, en ambos casos dispondrás de dos opciones: las líneas o ejes verticales y los horizontales. Y para cada uno de ellos podrás escoger entre distintas opciones cuántas líneas mostrar. ¿Ya me entienden? Si los ejes tendrán o no etiquetas descriptivas, o qué escala de valores manejarán, entre otras. Te recomendamos que explores estas opciones, inclusive la última más utilizada, que es las opciones que son en donde dice más opciones. Entonces, fíjate, ¿qué te quiero decir con esto? Que este icono de la línea de cuadrícula se puede identificar, en los cuales tú puedes decidir si son las líneas horizontales de la cuadrícula primaria o las líneas verticales de la cuadrícula primaria, o no mostrar ninguna de las líneas horizontales. Cualquiera de eso lo puedes hacer. Ahora, teniendo en cuenta que las líneas de cuadrícula pueden existir que tú no puedas colocarle ninguna, o sea, que no muestre ninguna de las líneas de la cuadrícula, o que muestre nada más las líneas de división principal o las líneas de división secundaria. Todas estas opciones las puedes determinar en esta parte, en estas opciones que están aquí. Ahora, en la sección etiquetas, podrás establecer qué literales de texto se mostrarán en el gráfico y configurar las leyendas. Por ejemplo, en estos iconos que están aquí, tú podrías poner el título del gráfico, el rótulo del eje, la leyenda, la etiqueta de datos o la tabla de datos. Todo eso lo puedes hacer en estos iconos que están aquí. ¿Sí? Ahora, pulsando el botón leyenda, puedes elegir no mostrarla, o sea, que ninguno,
o cualquiera de las opciones para posicionarla, ya sea a la derecha, en la parte superior o a la izquierda. También puede elegir más opciones de leyenda, que de esta forma se abrirá una ventana que te permitirá configurar, además de la posición, el aspecto estético, o sea, los rellenos, colores, el estilo de borde, el sombreado y la iluminación, cuestiones así. Si lo que quieres es desplazarlos, solo deberás seleccionar en el propio gráfico y colocarlos donde desees, o sea, lo puedes desplazar a donde tú desees. Pasando a estos iconos, finalmente destacaremos las opciones de la sección fondo, por ejemplo, la opción de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que te permitirá modificar el modo en el que se integrará el gráfico en el cuadro de cálculo. ¿Dónde están esas opciones? En este icono que dice así, área de trazado, en donde están el cuadro de gráfico, plano interior del gráfico y los giros en 3D. ¿Ya? Este es en el grupo de fondo de la herramienta de trabajo de gráficos. Entonces, la primera opción de área de trazado solo estará disponible para los gráficos bidimensionales. Cuando el gráfico, o sea, plano interior del gráfico y el giro, estas tres opciones que vimos ahora, estas tres opciones, cuadro de gráfico, plano interior del gráfico y giro en tercera dimensión, modifican el aspecto de los gráficos tridimensionales disponibles. O sea, a partir de la versión 2010, ha sido diseñado para que todas sus opciones sean sencillas e intuitivas. Así que después de un par de pruebas, con cada una de estas opciones entenderás perfectamente sus comportamientos y pruebas. Solamente debes probar con varios datos de las cuadrículas para que puedas crear los gráficos. Practica primero con unos cuantos gráficos, con datos al azar, y verás qué provecho que puedes sacarle a estas características. ¿Ya? También puedes hacer otra opción. Puedes dar un estilo rápidamente a tu gráfico, utilizando la pestaña Diseño. En la pestaña de Diseño, que son donde aparece este grupo, que son los diseños de los gráficos, tú puedes elegir todas las funciones de los gráficos que hayas insertado. ¿Sí? Entonces, las líneas de barra, de columna, etcétera, todos esos tipos de gráficos que trae Windows los puedes incrustar en esa parte. Y así puedes elegir cualquiera, siempre y cuando tengas ya seleccionados los datos, puedes elegir cualquiera de estos. ¿Sí? Y en la flechita verás un poco más de esos gráficos. Entonces, fíjense, estos estilos rápidos incluyen aspectos como incluir un título al gráfico, ¿ya? Situar la leyenda en uno u otro lado, incluir o no las etiquetas descriptivas en el propio gráfico, etc. Para terminar de configurar tu gráfico, puedes ir a la pestaña Formato, donde encontrarás la sección Estilos de forma. ¿Recuerdas estas formas cuando las vimos al principio, ¿verdad? Bueno, y puedes colocar también, utilizaremos todos estos estilos de word art, cuestiones así como, por ejemplo, los word art, los estilos de forma. Todo eso los puedes utilizar acá en los gráficos también. O sea, estas opciones te permitirán aplicar diversos estilos sobre tus gráficos. Yo simplemente selecciono el área del gráfico o de uno de sus componentes, ya, o sea, áreas, barras, leyendas, o sea, cualquiera de esos. Luego le haces clic en el estilo que más te ajuste a lo que tú buscas, ya. Y automáticamente él asume esos cambios y como le dice uno acá, los formatea y lo coloca en el gráfico. Si no quieres utilizar uno de los preestablecidos, puedes utilizar las listas de relleno de forma, texto, contornos de forma de texto y efectos de forma de texto, que están dentro de la misma herramienta para personalizar aún más el estilo del gráfico. Al aplicar estos estilos, normalmente hablamos de un estilo genérico para todo el gráfico, pero también podemos personalizar cada uno de sus elementos. Por ejemplo, el área de trazado, la leyenda, las líneas de división principales y así. Para hacer eso, lo más cómodo es seleccionar en el propio gráfico el elemento que quieren modificar.
o bien seleccionarlo en el desplegable de la ficha de presentación o de formato. Hay una opción que está, que son así los tipos de gráfico, ¿sí? Tú puedes aplicar el gráfico al formato a la selección o restablecer para hacer coincidir el estilo. Esto en la sección del grupo selección actual. Esas opciones tú las tienes en el grupo de representación y en las de formato. ¿Okay? De las opciones de gráfico. Bueno, una vez entendido esa parte o practicado todo eso, podemos pulsar en el botón aplicar formato a la selección para iniciar la ventana que ya comentamos al configurar la leyenda. Dependiendo del elemento seleccionado, podremos modificar unos aspectos u otros. Por ejemplo, las líneas de división principales no tienen opción de modificar el relleno. ¿Por qué? Porque obviamente no se puede rellenar una línea. En cambio, la serie de datos sí es que permite colorear el relleno e incluso establecer el grado de transparencia si existe. Si la modificación que hemos realizado no nos convence, siempre podemos pulsar el botón restablecer, ¿ya? O hacer coincidir el estilo. Eso lo que hace es que modifica o hace coincidir el estilo que estaba anteriormente a uno que ya tiene Windows o Microsoft Excel. O sea que recuperará el aspecto del estilo predeterminado que trae aplicado, ¿ya? Entonces, por último, no hemos de olvidar también que los elementos de texto que contenga el gráfico no dejan de ser eso, es solo texto. Con lo cual podremos utilizar las herramientas de la pestaña de inicio, en la sección de la negrita, las cursivas, los tipos de fuente, toda esa parte, el tamaño, el relleno, etcétera. Todas esas opciones de las herramientas que tiene Excel. En ocasiones estas herramientas se comportan de forma inteligente. Por ejemplo, si tratamos de cambiar el color del relleno de un elemento de la leyenda con la herramienta esta, este es el de relleno, ¿recuerdan? Este icono. Lo que hará Excel será asignar el color indicado tanto al cuadro de muestra de color de la leyenda como a las barras y a los sectores o las líneas de los gráficos. Es decir, a la serie que identifique el gráfico, ¿eh? Lo mismo ocurrirá a la inversa también. Si cambias con la herramienta de relleno el color de una serie, automáticamente se modifica la leyenda y así. Por ejemplo, así como estamos viendo este gráfico que está aquí. Aquí en este momento se modificó. Una vez se tomó el dato, se hicieron los datos, se realizó el gráfico con las opciones que yo acabo de dar. Y, por ejemplo, aquí podemos modificar el tamaño o la distribución del gráfico. En esta esquinita, es esta esquinita que está aquí, es esta que está aquí. Usted puede presionar hacia allá o hacia allá. ¿Ya me entiende? Y el gráfico se cambia de tamaño. ¿Listo? Y así. O esta opción y esta opción. Todas esas opciones cambian de tamaño. El gráfico lo ponen más grande, lo ponen más pequeño, de acuerdo a cómo te ajustes para trabajar el gráfico. Entonces, todos estos controles que se tienen en cuenta al medio de cada una de ellas o y en las esquinas, las de los medios juntan largo. Y los de los ancho y largo. Y los de las esquinas hacen las dos cosas. ¿Ya? Y así, o sea, tú lo puedes colocar más grande o más pequeño. También puedes modificar la posición del gráfico. Ese te permite decidir la posición del gráfico en el momento. Para ello seleccionas, por ejemplo, seleccionas primero el gráfico. Sitúate en la pestaña de diseño de la herramienta de gráficos. Pulsa sobre el botón mover gráfico, o sea, este botoncito que encontrarás en la selección ubicación. Y se abrirá este diálogo, este cuadro de diálogo, en donde nos dice a dónde quieres mover el objeto o a dónde quieres mover el gráfico, a una hoja nueva, ¿sí? O a un objeto en realidad, o sea, a una hoja.
¿sí? O sea, tú puedes a una hoja nueva o como un objeto en una hoja. O sea, puedes tenerlo como tú quieras. O sea, que tú puedes colocar una hoja, en una hoja nueva todo el gráfico, o en una hoja de cálculo el gráfico. La primera opción te permite, o sea, establecer el gráfico como una hoja nueva. O sea, tendrás la ventana de que no molestará en la hoja de cálculo, pero no podrás contrastar los datos numéricos si los mantienes en una hoja aparte. Depende del formato que quieras utilizar. Tú escribes el nombre para la hoja en la cual o en la caja de texto y pulsas aceptar. O sea, aquí en esta partecita. Y en el otro donde dice objeto, que es esta opción que está aquí, podremos mover el gráfico a una hoja ya existente, que era lo que te estaba diciendo. Si utilizas este método, el gráfico quedará flotante en la hoja, ¿sí? O sea que se podrán ver las cuadrículas o los datos que tú tengas en esa cuadrícula. Esta es la forma en que se inserta por defecto cuando se genera en un nuevo gráfico, ¿sí? O sea, cada vez que tú insertes un gráfico, él se genera de esa forma, como objeto. Pero también, una vez visto esto, podemos trabajar los mini gráficos. O sea, ¿cuáles son los mini gráficos? Los mini gráficos, como ya sabes, son unos gráficos también. Podemos hablar de los mini. Se trata de una novedad de la versión desde 2010 hasta acá, que permite insertar un pequeño gráfico representativo en una única celda que representará a una única serie de datos. Ya, de esta forma podrás ver que de una ojeada la tendencia que representan unos determinados valores. El grupo mini gráfico se encuentra también en la pestaña insertar, ¿ya? En la pestaña insertar de la cinta de opciones y aparecen así, vea. También se dispone de tres tipos, de línea, columna y de ganancia y pérdida. O sea, este que tiene signo más y menos quiere decir ganancia y pérdida. Entonces, si insertamos uno de ellos, dispondremos de una nueva barra de herramientas, en la cual, en la barra de herramientas de la cinta de opciones, ¿ya? Herramientas para mini gráfico, que se llama así. En ella encontrarás la ficha diseño, que te permitirá realizar acciones básicas como cambiar la celda, que se utilizan como fuente de datos, el tipo de gráfico, para cambiarlo o posterior para cualquiera de los tres tipos disponibles. Los estilos o remarcar determinados puntos, o sea, el más alto, el más bajo, cuestiones así. A pesar de que el mini gráfico se contiene en unas cintas, en una única celda, perdón, no es posible borrarlos seleccionándolo y pulsando suprimir, ¿no? ¿Cómo haríamos con otro tipo de contenido? Pero para ello debemos utilizar la opción borrar que se encuentra en la pestaña de diseño de las herramientas para mini gráficos, ¿ya? Ahí entonces lo seleccionamos el mini gráfico o mini gráficos a eliminar para que aparezca la barra y pulsamos el botón borrar. Ese es un pequeño detalle, muchachos, ¿ya? Que ustedes deben tener en cuenta en caso de que hagan los mini gráficos. Un detalle a tener en cuenta es que se ajusta automáticamente al tamaño de la celda, por lo que si consideramos que es demasiado pequeño, solo debemos aumentar el ancho de la columna que lo contiene para darle más ancho o modificar la altura de la fila para darle más altura y así. Lo que queremos es cambiar el grosor de la línea, por ejemplo, podremos hacerlo desde su herramienta de estilo. Y así, o sea, prácticamente todo esto, lo importante es saber en dónde realizar los gráficos con todas estas opciones que yo les acabo de dar. Ahora ya viene la parte de creatividad de cada uno de ustedes para poder crear los gráficos. Lógicamente deben solicitar datos, así como estos que tengo en estos momentos, crear una tabla con datos para que se creen los gráficos y selecciona esos datos para que se creen los datos en las series y en las categorías. Bueno,
¿Entendiste, Flavio? Tomaste todas las opciones.